chicos, ¿cómo están? Yo súper bien, estoy súper emocionada de encontrarlos hoy en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las cosas raras que vi en Colombia siendo francesa. Por los que no me conocen, me llamo Victoria Fenar, tengo 23 años recién cumplidos. Soy francesa y viví 3 años y pico en Argentina y 6 meses en Colombia. Me casé hace casi un año en Bogotá, el 17 de noviembre del año pasado. Mi esposo es colombiano y tuve la oportunidad hace un año de viajar a Colombia para conocer su cultura, su familia, su país, todo. Así que nada, hoy vamos a hablar de los choques culturales que viví en Colombia siendo francesa. Hay que saber que yo solamente conozco la provincia de Bogotá y Barranquilla, Santa Marta y por ahí, pero no fui a Medellín, no fui a Cali, así que voy a hablar de las cosas que yo vi de mis propios ojos. Oh my god. Quiero decirles que estas cosas que yo vi y lo que pienso no significa que no me gusta este país, que no me gustan las culturas de ustedes. Al contrario, a mí me encanta Colombia, me encanta su gente, me encanta su cultura, me encanta todo. Espero muy pronto volver a ir a Colombia y conocer más. Pero son cosas que me llamaron la atención cuando yo anduve en la calle, cuando yo estuve ahí con mi pareja visitando, paseando. Hay un montón de cosas que quedé como ¿qué? Y empezamos con el arroz. Chicos, yo nunca vi a alguien comer tanto arroz como un colombiano. O sea, sí, mi esposo es colombiano, pero nosotros vivíamos en Buenos Aires y él comía arroz, pero no me daba cuenta que era tanto. O sea, era de vez en cuando. Él es colombiano trucho, vamos a decir. Vivió 7 años en Argentina y bueno, se acostumbró un poco con la cultura argentina. Pero cuando llegamos a Colombia, yo voy al supermercado y veo los paquetes de arroz así de no sé cuántos kilos y quedé como... Yo iba al supermercado y estaba como en un zoológico, como en un museo. Yo sacaba fotos y decía, no joda, estos paquetes de arroz, ¿para cuántas personas son? ¿Para cuántos meses? Porque yo aquí en Francia como arroz una vez al mes, o sea, por ahí, porque nosotros nos gusta comer varios carbohidratos, pero el arroz, tipo, no es el número 1 para nada aquí en mi país. Pero cuando fui a Colombia me di cuenta que en las comidas siempre hay un poco de arroz o un montón de arroz. Cule, pirámide y hueputa de arroz, siempre. Es algo muy curioso para mí, pero me di cuenta que el colombiano sin el arroz no existe. O sea, no es un colombiano. Me encanta que hagan tipo las cazuelas, las ollas así llenas de arroz. Encima ustedes lo cocinan con aceite. Y mi esposo, cuando vivíamos en Buenos Aires, lo hacía y yo decía, ¿por qué le echas aceite al arroz? Se cocina con agua. Y él me decía, no, hay que ponerle aceite al agua. Y tipo, nosotros peleamos como choques culturales entre pareja internacional, una francesa con un colombiano ahí que no están de acuerdo en cómo cocinar. Pero ahora le enseñé a hacer el arroz con agua sola, pero cuando fue a Colombia sí vi que su mamá lo hacía con aceite y... Los colombianos comen muchísimo aceite y eso no es de mi cultura, entonces me encantó la comida de allá, pero todo lo que es frito y eso a mí me complica un poco comerlos porque me complica, creo, la digestión. Mi cuerpo no está acostumbrado a comer tanto fritos. Pasamos a otro punto un poco parecido al arroz, el desayuno. En Bogotá comen caldos de costilla a la mañana. ¡Para, boludo! ¡Es un montón! Eso va para la cena, boludo, pero no para el desayuno. Yo quedé como... What the fuck? Caldo de costilla a la mañana. Pollo a la mañana. Arroz a la mañana. Después fui al norte, ahí comen más arepas. Arepa con huevo, huevitos... con tomate, ¿cómo lo llaman? Huevitos con tomate y lo hacen ahí a la... ¡Ay, no! No me sale el nombre. Bueno, no sé. Chicos, me enamoré, ¿saben de qué? La yuca. Mi desayuno favorito era yuca con un café con leche. O sea, la yuca me encantaba y mi esposo decía, cuidado, que es papa. Y decía, no me importa, me encanta la yuca. Pero sin suero, por favor, porque sé que los barranqueros aman el suero, pero mi esposo, tipo, se comía un pote de suero entero, pero yo no. El suero no. La yuca solita, bien durita y qué rico, qué vaina tan sabrosa. Necesito eso. Mándenme yuca a Francia.
Chicos, nunca comí tipo alimentos así tan frescos, como que sus verduras y frutas en Colombia son del país mismo. Después les hablaré de las frutas y eso, pero como que todo es riquísimo, todo sabe súper rico. Y en Francia, en los supermercados, están las frutas ahí, pero ahí está un cartel que dice, este viene de Perú, este viene de Brasil, estos mangos vienen de Colombia, estas bananas de no sé dónde. Entonces como que todas las frutas vienen de Latinoamérica, vienen de África, pero no vienen de Francia. Entonces reciben muchos productos y el gusto cambia un montón. Así que eso hay que tener en cuenta. El desayuno para mí es una cosa de loco, porque en Francia estoy acostumbrada a comer tipo pan, ¿saben? La baguette francesa. Un cacho de pan me lo corto y me pongo Nutella, manteca, hay personas que le echan mermelada y que toman con un café negro o un café con leche. Pero ustedes comen cosas saladas y encima un montón, y eso sí me chocó. O sea, es como choque cultural, pero todo bien, acepto que coman un montón a la mañana, cada uno hace como le gusta, pero para mí, mi cuerpo no está acostumbrado, no es en mi cultura comer todo eso. Así que nada, las cosas que me sorprenden como en el idioma, el acento. Sé que en muchos países tipo hay acentos distintos, que estés del norte o que estés del sur. Bueno, yo tenía amigos de Barranquilla, en Buenos Aires, amigos de Bogotá. Me encanta cómo hablan, como súper decente, súper posado, porque yo conocí a mi esposo que hablaba súper rápido. Imagínense la primera vez que lo conocí, yo no entendía una mondada, no entendía nada. O sea, él me hablaba y yo estaba, ¿puedes repetir, por favor? Yo hablaba re argentino, pero colombiano, barranquero, nada. Y mis amigas barranqueras, tipo, siempre las hacía repetir, pero después mi esposo, bueno, me acostumbré a su idioma y se puso después a hablar con su familia ahí en Barranquilla y yo decía, my God, qué munda y hueputa. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Yo no reconozco a mi esposo cuando habla así con su familia. Conoce a su papá, a su mamá, yo decía, no entiendo. Y me decía, no entiende la francesita. Y mi esposo decía, no les entiende. Y yo decía, ay, Dios mío, pero ¿esto qué es? ¿Todo es español o qué? Bueno, Bogotá me encanta, hablan súper decente, entiendo todo. Barranquilla, no. Un barranquillero que no conozco, que me empieza a hablar así rápido, no le entiendo un carajo, no entiendo nada. Medellín, yo conocí a chicas de Medellín en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires hay un montón de personas de Latinoamérica, así que conocí brasileros y todo. Y me encanta el acento de Medellín, es súper como de seducir y eso me encanta, es súper bello. Amo. Realmente los de Medellín, le mando un beso. ¿Qué más? En Barranquilla dicen mucho tú, te tutean. No importa quién eres, te tutean. Y eso me hace mucho acordar a Buenos Aires, donde viví, porque usan el vos, ¿cómo estás? Y cosas así. Pero lo peor de todo es que en Colombia usan el besi, de vecino, vecina. ¿Y qué pasó? Yo una vez estaba en Bogotá, en la ciudad de Fusagasugá, y tipo yo dije a Santiago, mi esposo, voy a comprar mangos. Y yo tipo quería usar los vocabularios de Colombia, como cuando hice en Argentina, me incorporé a la cultura y me puse a hablar como los argentinos. Entonces yo voy y digo, buenos días, Bessie. Y yo tenía un miedo, o sea, imagínense que caminando hasta la verdulería, tenía miedo que me rechace, que me diga, hey, tú no eres de acá, ¿por qué me decís Bessie? Y yo decía, hola, buenos días, Bessie, todo feliz. Y ella me dijo, hola, Bessie, ¿cómo estás? Y yo estaba, ¡ah! Hago parte de la familia colombiana. No joda. Entonces me aceptó el Bessie y no me rechazó, así que creo que me aceptó como colombiana. Bueno, otra cosa es los sobrenombres que los colombianos dan a desconocidos. Como vas al restaurante o vas a comprar algo a la panadería y dice, toma, princesa. Y yo estaba, ay, princesa, ¿en serio? Gracias. Después me dicen mucho mona. Y yo pensé, o sea, me dijeron que era porque era rubia, pero no entiendo porque cuando estaba en Colombia estaba pelirroja de los pelos, así que mona no soy. Y después unos argentinos me dijeron, no, puede ser por tu tono de piel, que es como blanco, te dicen mona. Pues todavía no sé, así que díganme en los comentarios qué significa mona. Igual me parece súper cute la palabra mona, así que me encanta que me llamen así al final. Después, el hecho que digan Bessie es como que lo dicen a cualquier persona y eso
hace mucho como que son muy amigos entre todos colombianos, como que se aceptan. Que vivas en Bogotá o en Barranquilla no hay frontera, como eres mi vecino, vecina. O sea, me parece como algo que muestre un poco cariño en el sentido, eres mi vecino. Que vivas en el norte y yo viva en el sur, somos vecinos, somos colombianos, somos hermanos, ¿entendés? Yo lo tomo así, no sé si lo hacen por eso, pero me parece lindo que se digan besi entre desconocidos, entre colombianos, claro que sí. Bueno, de los apodos también hay cosas que me gustan, que me digan princesa, mona, me encanta, pero cuando estoy aquí al lado y que dicen a mi esposo, mi amor, yo la primera vez tipo quedé como, perdóname, es mi amor, no es el tuyo. O sea, obviamente no hice una crisis ahí, no soy tóxica, pero en mi cabeza estaba como, ¿te dijo mi amor? What the fuck? O sea, se repasó, se zarpó esa mujer, ¿qué onda? Y después vi que todos decían mi amor, hasta a mí me decían mi amor y yo quedé como, creo que en la cultura que es así, que los colombianos son así, mi amor, mi chiquito, mi bomboncito, me encanta, es como súper sensual. Bueno, no toques a mi esposo igual. La expresión a la orden, por favor. Me encanta esa expresión, pero la dicen todo el tiempo y yo decía, ¿por qué tanto? A la orden. Es como cuando vas a Buenos Aires y en la calle escuchas cambio, 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 cambio. Bueno, en Colombia es a la orden, a la orden. Es como súper predispuesto a venderte, a ayudarte. Estoy a la orden, a la orden, a la orden. Y lo usan en el sentido, creo, como que estoy dispuesta para venderte, como a la orden, te escucho si necesitas algo. Y también cuando dice no, gracias, dice a la orden. Es como, tiene o sea, con muchas cosas puedes decir a la orden y lo usan demasiado. Los colombianos se levantan muy temprano, eso también me sorprendió porque a las 6 de la mañana ya la ciudad está al palo, ya hay tráfico en la ciudad, tráfico, o sea que en los autos hay un tanto que no avanzan. Eso es como que me encanta que arranquen el día tan temprano, pero me choca que coman caldo de costilla a la mañana antes de ir a trabajar. Pero me parece muy bien, o sea, como que ustedes siento que aprovechan el día levantándose bien temprano, comiendo un montón temprano, mucho, así tienen todo el día y capaz más productivos. Otro tema que sorprendió a la francesita que soy yo, los vendedores ambulantes. Eso es único de Latinoamérica, no sé si ya viajaron a Europa o cosas así, pero allá no se ven eso. Y es como que cualquier turista que va a ir a Latinoamérica se va a quedar sorprendido de los vendedores ambulantes. Pero en Colombia hay más que en Argentina, así que ahí te despiertan a la mañana y encima yo no entiendo nada lo que dicen, porque usan la bocina y tipo toda la familia dice, está vendiendo eso, está vendiendo eso. Y yo no entiendo, o sea, la bocina, es como que cada bocina vende algo y ellos lo reconocen al sonido y yo quedaba como, ¿cómo saben que vende eso, el líquido ahí? Que en Barranquilla tomé como un líquido caliente, que no me acuerdo el nombre. Era rico, pero era como un montón de cosas ahí, era blanco. Díganme en los comentarios qué es, porque no me acuerdo el nombre. Y encima el vendedor me explicó qué había adentro, pero era raro. Encima, como que en Barranquilla, como hace mucho calor, soy más de tomar algo frío que algo caliente. Tipo, siento para refrescarme, ¿viste? Cule calor y puta. Entonces, deja de putear, Vicky. Entonces, los vendedores ambulantes te despiertan. No entiendo nada lo que dicen ahí, porque gritan con el micrófono y yo no entiendo nada. Siempre trataba de adivinar y no me iba bien. Mi esposo dice, cualquiera. Pero es muy conveniente, o sea, me gusta mucho eso, los vendedores ahí que pasan por tu casa, porque a veces puede ser muy práctico. Por ejemplo, la francesa está fanática de la yuca, de la palta y del mango colombiano. O sea, yo me enamoré de estas tres cosas allá. Entonces cuando pasaban las paltas así de enormes que nunca vi en mi vida,
que está, ay, por favor, compremos una paltica. O después un mango, ay, por favor, quiero desayunar un mango. O la yuca, ay, por favor, compremos yuca. Tipo, ellos me hacían el día feliz de pasar ahí con la yuca, con el mango, con la palta. Yo feliz, arrancaba el día, las pilas llenas. Así que nada, pasen más por mi casa. Me encantaría que pasen abajo aquí en Francia y yo compraría las palticas, los mangos. En Bogotá dicen usted, hasta tipo a los adultos, los hijos a los adultos dicen usted y para mí es muy como chocante. Pero me acuerdo que tenía un amigo en Buenos Aires que era de Bogotá. Y me acuerdo que él me decía, usted, yo le decía, amigo, ¿me puedes tutear? Soy tu amiga, o sea, no somos desconocidos. Y él me decía, no, pero yo hablo así, Vicky. Y yo decía, ok, no sabía. Y cuando fui a Bogotá me di cuenta que era normal de decir usted. Y me pareció súper elegante. Los de Bogotá hablan súper lindo, súper despacio, súper articulado, súper elegante. Y me encanta porque los entiendo a la perfección. Al lado de Barranquilla no entiendo nada. O sea, me tienes que hablar despacio, tienes que articular, tienes que hacer pausa para que entienda qué palabra estás usando. Pero igual me encanta día a día aprender tipo todo eso porque ahora soy casi colombiana. O sea, soy una colombiana más. Estoy casada con un barranquillero y me encanta todos los días aprender nuevas palabras. Igual Santiago siempre se reía conmigo. Pero ahora uso mucho en mi día a día, chévere, soy la mondá, a él no le gusta que use eso. Cule poco. Cule poco es cuando hay mucho. Es que me confunde. Tipo, tengo cule hambre. Yo le decía siempre eso. Yo tenía unas amigas barranquilleras en Buenos Aires y entonces cuando conozco a Santiago ya hablaba un poco así porque se me pegaron las expresiones como vamos a pedir el carro. En Buenos Aires era vamos a pedir el auto y yo decía vamos a pedir el carro. Uy, tengo cule hambre. No, cule calor y hueputa. Y Santiago dice, eche, ¿tú qué? O sea, ¿tú por qué hablas así? Y yo digo, ay, no, es que yo soy colombianita. ¡Qué hija de puta! Entonces, me encanta tipo aprender de las culturas y que me salga el acento. Obviamente estoy muy lejos de que me salga el barranquillero, pero algún día me saldrá. Las frutas en Colombia es una cosa de loco. Me sorprendió ver tantas frutas que nunca vi en mi vida. Como que yo iba al supermercado y estaba como, qué lindo, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso qué es? Y tipo miraba los nombres y ni Santiago, mi esposo colombiano, sabía lo que eran todas esas frutas porque hay tantas que ni se conoce todos los nombres. Igual hacía 7 años que no había ido a Colombia, así que se fue muy joven de Colombia, pero me encanta, o sea, quería probar todas esas frutas, que yo soy fanática de las frutas y esas frutas son tan grandes, con un gusto, con jugo, con un montón de cosas que yo estaba en el paradiso en el supermercado colombiano. Vayan a ver mi video del supermercado colombiano que ahí les muestro todo lo que hay y todo lo que me sorprendió y todo lo que me enamoré de eso. Hasta en los supermercados está el paquete enorme de arroz que ni les cuento ese tamaño. Tienen que verlo en persona porque es una cosa única. Las rejas de las casas. Es algo que me llamó la atención y me explicaron que era por seguridad. Hasta que vamos algún día a hacer una reunión en familia, sacan las sillas afuera de la reja y nos quedamos en la vereda. Y yo quedé como, ¡oh my gosh! ¿Por qué? Porque hay rejas si es para ponernos detrás de la reja. Y me dicen, no, pero es porque la reja es para protegernos del peligro. ¿Y por qué estamos del otro lado de la reja entonces? Y yo no entendía por qué hacer eso, pero bueno, no pasó nada ese día. Lo que me encantó de Barranquilla es que son muy alegres, pero algo que me sorprendió es como que todos bailan, todos saben bailar. O sea, siento que los barranqueros nacen con tipo hormigas en los pies, vamos a decir. Como que mueven las patas así súper rápido y es algo que digo, wow. O sea, que tengas 60 años, 50, 30 o 5 años, todos saben bailar, es una cosa de loco. Y yo fui a un lugar que se llama La Troja de Barranquilla. Me encantó, qué vaina tan sabrosa. Y ahí bailamos, la gente ahí tomando cerveza y tomando whisky.
El whisky y los colombianos es otra historia de amor, además del arroz. Bueno, en La Troja de Barranquilla me sorprendió, por ejemplo, que en los lugares tipo, en Argentina son más los jóvenes, hasta los 25, 30 años que salen a joder, a hacer la fiesta. Y en Colombia puedes tener 60 años, 70 años, puedes ir a un bar, a una discoteca a bailar, que no hay problema. Y encima esa persona grande, anciana, va a bailar mejor que la francesa. Entonces yo me sentía muy vergonzosa ahí porque obviamente me sacaban a bailar, mi esposo, nuestros amigos, y yo decía, ay, no, la gente me está mirando como que esa chica tiene baguette en los pies, o sea, es más dura que una baguette, así. No, a mí no me sale bailar así, pero me encantaría, ¿eh? Estoy practicando en mi casa el merengue, la salsa, miro videos, pero bueno, algún día me va a salir, ¿no? ¿No es cierto? Espero que sí. Los colombianos son súper alegres, eso me encanta, que siempre tienen aquí decimos la papa, que siempre están, siempre están escuchando música, en todo lado hay música, en Barranquilla, en la calle, en los centros comerciales, en tu casa, o sea, en todos lados. Encima a veces hacen fiestas en las casas, tipo ponen un parlante donde están las rejas y ahí invitan a su familia, a los amigos y todo. Pero las casas de al lado también pueden hacer eso escuchando el mismo parlante del vecino. O sea, hay un parlante para toda la calle y hace un ruido tremendo. Yo tenía dengue y el vecino empezó a poner música ahí y yo tenía el dolor de cabeza, estaba vomitando y no sé qué. Que a la mañana tuve que ir al hospital y ahí me dijeron que tenía dengue, o sea, horrible, pero bueno. Lo que no entiendo de eso, que me sorprendió yo como francesa, es que ponen el sonido tan fuerte, tan al palo, decimos en Argentina, que no puedes hablar con tu compañero. Entonces yo salía ahí a mirar con mi esposo y yo decía, no entiendo, ponen el parlante súper fuerte y ni pueden hablar entre ellos, o sea, estaban todos ahí esperando así, o después bailaban, pero no, están todos sentados al lado del otro y no se hablaban porque la música está tan fuerte que uno no puede escuchar lo que tu vecino está diciendo. Eso es muy raro para mí. El whisky, la historia de amor entre un colombiano y el whisky es muy fuerte, o sea, yo no sabía que tomaban el whisky puro. Yo lo tomo con coca. Y eso es que yo no tomo whisky. Pero los franceses lo toman con coca. Un poco de whisky, mucho coca. Como el vodka. Vodka con jugo, vodka con coca. Eso. Pero ustedes compran una botella de whisky en un bar, en la casa. Siempre tienen la botella. Y empiezan a hacer chupito. Chupito con la tapa. Me encanta. Me encanta esa mentalidad. O sea, me parece re chévere. Pero es muy muy raro para mí como que ver adultos hacer eso, como que hay jóvenes que pueden hacer eso en la fiesta, en Francia, como tomar chupito así, pero ustedes se toman chupito de whisky una tarde después de comer el almuerzo y yo que como están re locos estos colombianos, o sea, no hay hora para el whisky, es como el mate en Argentina que es un té, pero ustedes toman whisky con alcohol durante el día. Lo que me parece raro de Colombia es que el día empieza muy temprano. A las 6 de la mañana la ciudad ya parece que es las 12 del mediodía en Francia. O sea, como que hay muchísima gente a las 6 de la mañana que ya desayunaron o que están desayunando y que están yendo al trabajo. Y eso para decirles que yo lo viví porque yo me casé en Bogotá, en Fusagasugá, provincia de Bogotá, de al lado. ¿A qué hora me casé? Me dijeron 6:30 de la mañana, horario del casamiento. Y yo dije, 6:30 de la mañana, perdón. Me dijo, bueno, si quieres te puedo dar otro horario un poco más tarde. Sí, claro, por favor, más tarde. Bueno, 7 de la mañana. 7 de la mañana. Me tuve que levantar a las 4 de la mañana para maquillarme, para peinarme, para hacer todo eso, para estar lista para el casamiento a las 7 de la mañana. Es una cosa de loco, o sea, después lo contaba a mi familia aquí en Francia y decían,
¿por qué tan temprano? Tipo aquí es al mediodía, a la tarde, no, es a las 3 de la tarde, pero a las 7 de la mañana no, estás durmiendo el día de tu matrimonio a las 7 de la mañana. Entonces nosotros tuvimos que hacer un desayuno porque a las 9:30 de la mañana estábamos en casa ya y hicimos el desayuno con la familia. Desayuno, boda. Es original, ¿no? Me encanta. La frutería. Yo una vez, bueno, recién me dio dengue, estoy en el hospital, estaba haciendo los análisis con las placas y todo eso para ver si estaba bien. Y me dicen, Vicky, ¿quieres ir a la frutería? Y yo digo, uy, qué rico, unos buenos mangos, unas frutas tropicales, exóticas. Sí, re va, para ponerme las pilas. Ya estaba recuperada, casi. Vamos del hospital a la frutería de enfrente. En la frutería no venden frutas, venden fritos. Ay, Dios. A mí la verdad que no me gusta tanto los fritos como que las arepas con huevo frita y todo eso, pero me gustaron igual las bananitos que cortas en rodajas y las pones a fritar. ¿Cómo se llama? ¿Santi? ¡Patacón! No me respondió Santi. Yo adiviné sola. Patacón. Me encantan los patacones. Y bueno, dedito de queso. Y entonces yo pensaba que iba a comer un mango o unas frutas deliciosas. Y al final la frutería era un lugar de fritos. ¿Por qué lo llaman así, no? Fritaría, no sé. Frutería, ¿por qué? Entonces comimos frito y obviamente que me pedí el dedito de queso. El dedito de queso es muy rico, hasta a veces lo cenaba. Comimos frito y obviamente que me pedí el dedito de queso. El dedito de queso es muy rico, hasta a veces lo cenaba. Lo que pasa es que si vas en Colombia tienes que tener cuidado porque a la mañana sí comen mucho, al mediodía también, pero a la noche en general no comen mucho, comen muy liviano. O sea, depende de las casas, pero que por lo que viví. Entonces yo no como mucho a la mañana, yo no comía mucho al almuerzo y a la cena sí. Pero al final tipo me daban un dedito de queso y yo estaba, bueno, gracias. Y después tipo tenía un hambre a la noche. Así que tienes que saber antes de ir a Colombia eso. Come bien a la mañana, al almuerzo, para prepararte para la noche livianita, descansar bien. Los deditos de queso me encantan. Y me encanta que tomen chocolatada porque en Francia la chocolatada es como para los niños y después tipo tienen que tomar café. Como que la chocolatada está solamente para los niños. Pero en Colombia tipo a la cena te dan chocolatada y yo estaba como, ¡ay, qué rico, qué rico! Me encanta la cena. Pero por favor no le pongan queso, o sea, el queso... Bueno, encima en Francia el queso es como wow, el queso no va en la chocolatada para mí y encima no llegué a probarlo, pero tengo que volver a Colombia para probarlo porque todos los colombianos me dicen tiene que probar el queso en el chocolate. Es una cosa rara para mí, pero no tuve la oportunidad de probarlo todavía. Tengo que volver para probarlo y les mostraré mi reacción. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que vieron los choques culturales que tuvo la francesita en Colombia, pero la francesita le encantó Colombia y espero poder volver muy pronto a mi querida Colombia. Les mando un beso enorme y les digo hasta muy pronto. Bye bye.